y vamos a abarcar lo que es el absceso hepático, ¿no? Definición, ¿no? Absceso, una colección localizada de líquido purulento, es decir, de pus, dentro del parénquima hepático, ¿no? Y bueno, generalmente se va a dar por un proceso infeccioso y este líquido purulento que va a estar ahí va a empezar a destruir parénquima, ¿no? Que va a estar alrededor, con destrucción de parénquima, y también tejido conectivo, es decir, estroma, que va a estar alrededor de esta colección de pus. Como vemos en la imagen, tenemos ahí nuestro absceso, ¿no? Con la colección de pus, ¿no? Y vemos, ¿no? Que este absceso ya tiene una cápsula formada, es decir, ya es un absceso maduro, y alrededor de este pues nos imaginamos, ¿no? Que hay tejido hepático y estroma hepático que está siendo destruido, ¿no? Dentro de las causas, ¿no? En orden de frecuencia, el más frecuente es el bacteriano, o también llamado absceso piógeno, ¿no? Luego viene lo que es el micótico, pero estos abscesos micóticos son característicos de pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, pacientes que tienen SIDA, pacientes que han tenido un trasplante de progenitores hematopoyéticos, es decir, que han tenido un trasplante de médula ósea o que están sujetos a quimioterapia o radioterapia, ¿no? por alguna patología oncológica. Es decir, son pacientes inmunodeprimidos. En este tipo de pacientes los abscesos que más se van a dar son aquellos producidos por Candida albicans. Y en tercer lugar tenemos al absceso hepático amebiano. ¿Cuál va a ser la causa de este absceso amebiano? La entomeba histolítica, ¿no? Bueno, entonces, viendo que los abscesos micóticos en inmunosuprimidos son característicos de estos pacientes que hemos visto, en la consulta generalmente lo que hay que descartar sobre todo es saber si es un absceso piógeno bacteriano o un absceso amebiano, ¿no? Que es lo que vamos a ver en este tema, tratar de diferenciar estos dos principalmente. Bueno, empezamos con lo que es el absceso piógeno. Etiología. Se puede decir que este absceso es generalmente de origen polimicrobiano, y hablar de polimicrobiano pues nos hace hablar de gram negativos y anaerobios. ¿Cuál es el germen más involucrado? La Escherichia coli, ¿no? De igual manera hay que tener en cuenta el Streptococcus fecalis, la Klebsiella, el Proteus vulgaris, y en pacientes que estén recibiendo quimioterapia, el estafilococo. Bueno, generalmente se da más en el sexo masculino entre unos 40 a 60 años de edad. Fisiopatológicamente hay 5 vías, ¿no? Fisiopatológicas que pueden originar un absceso piógeno. La primera y la más frecuente es debida a una obstrucción biliar, ¿no? Una obstrucción a nivel de los conductos biliares, ¿no? Y generalmente cuando esto se da, ¿no? Hay un flujo retrógrado, este flujo retrógrado de bilis va acompañado de infección, generalmente se van a poder observar abscesos múltiples, ¿no? Abscesos múltiples que puede abarcar a ambos lóbulos, ¿no? Generalmente. Luego tenemos otro mecanismo que es la diseminación por vía portal, ¿no? Donde generalmente hay un foco intraabdominal, ¿no? Séptico, ¿ya? Y luego de este foco, por medio de la vía porta, ¿no? Que recoge todo ese drenaje venoso, se va a llegar a lo que es la parte hepática. Si vemos que la vena porta, y recordamos que está compuesta por la vena mesentérica superior y la vena esplénica, ¿no? Y esta vena porta va directamente al lóbulo hepático derecho, ¿no? Generalmente los que tienen esta vía de diseminación portal van a ser únicos, o sea, generalmente. Pueden ser también múltiples, pero generalmente la mayoría son únicos, ¿no? ¿Y qué lóbulo más que todo van a afectar? El lóbulo derecho del hígado. Puede afectar el izquierdo o puede afectar ambos lóbulos de igual manera, pero en menor porcentaje, ¿no? Bueno, luego tenemos estos dos, los principales, ¿no? Obstrucción de la vía biliar y la diseminación portal, ¿no? Bueno, y también tenemos una diseminación sistémica, generalmente es en relación con septicemias por endocarditis, septicemias por neumonía, osteomielitis,
algunos procedimientos dentales, ¿no? Y en esta diseminación sistémica, pues se va a afectar más que todo una arteria. Y si estamos hablando de hígado, va a ser la arteria hepática, ¿no? Y el foco, los mencionados anteriormente. Vamos a ver una extensión directa, una afección directa hepática, generalmente por contigüidad, y en relación con qué patología sería, algo que comprometa, qué sé yo, el diafragma o la vesícula biliar, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí una colecistitis aguda, ¿no? Los abscesos subfrénicos o perifrénicos, es decir, por debajo del diafragma o alrededor del diafragma. Y el otro mecanismo está relacionado con los traumatismos, ¿no? Pueden ser traumatismos contusos o penetrantes, ¿no? O traumatismos en algunos procedimientos quirúrgicos, ¿no? A nivel del hígado, ¿no? Por ejemplo, tenemos la embolización y la ablación por radiofrecuencia, ¿no? Que son algunos procedimientos que se hacen para disminuir las metástasis, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de tumor, ¿no? Como el hepatocarcinoma. Entonces, al realizar esos procedimientos se puede dañar el mismo parénquima hepático, luego este se infectará y producirá algún tipo de absceso piógeno, ¿no? Pero de cualquier manera, recordemos la obstrucción biliar y la diseminación portal como los principales. Y de estos dos, la obstrucción biliar, que nos da generalmente abscesos piógenos múltiples. De cualquier manera, ¿no? Habiendo visto estos mecanismos fisiopatológicos, vale decir que aproximadamente un 20%, ¿no? De estos abscesos piógenos son criptogénicos. Y decir criptogénico es lo mismo que decir idiopático. Bueno, y el cuadro clínico, ¿no? Vamos a hablar cómo era el cuadro clínico antes de conocer los antibióticos, en la era preantibiótica, y vamos a ver actualmente cuál es el cuadro clínico que nos da un absceso en hígado. Bueno, antes de conocer los antibióticos en la era preantibiótica, pues la clínica era muy florida, ¿no? Especialmente nos daba una fiebre en picos, una fiebre muy elevada, dolor en hipocondrio derecho, ictericia notoria, ¿no? Una hepatomegalia, ¿no? Por esa ocupación del parénquima. Podría llegar a síntomas respiratorios por afección diafragmática, también un poco de postración, incluso shock del paciente. Es decir, antes de conocer los antibióticos, la clínica era muy florida. Pero ¿qué es lo que sucede actualmente? Actualmente la clínica es más solapada, ¿no? Una clínica solapada incluso puede llegar a cronificar este absceso. ¿Por qué? Es un dolor sordo. Sordo se refiere a que es un dolor de baja intensidad pero continuo, ¿no? Que el paciente puede aguantar. De cualquier manera es un dolor que aumenta con los movimientos, hay un malestar general acompañante, hepatomegalia, ¿no? En caso sea un absceso de gran tamaño, llega a causar hepatomegalia, solamente un poco de febrícula y disminución de peso, ¿no? Generalmente la disminución de peso que acompaña al malestar general y al dolor sordo, es decir, una clínica solapada, no muy notoria, ¿no? Es más, en ancianos se puede decir que tienen un absceso hepático oculto, ¿no? Que es muy difícil de diagnosticarlo clínicamente. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a utilizar aparte de la sospecha clínica, ¿no? Tenemos que utilizar pues, laboratorios, radiografías, ecografías, ¿no? Vemos qué es lo que podemos encontrar como datos clínicos en un laboratorio. Por ejemplo, leucocitosis con desviación izquierda. Si estamos en hígado, la fosfatasa alcalina de igual manera puede estar elevada. Hay datos de VSG elevada y PCR positiva, que son marcadores o son reactantes agudos, ¿no? Que están elevados. Estamos ya en hígado, de igual manera puede comprometer la síntesis de albúmina, es decir, puede haber una hipoalbuminemia acompañante. Y de igual manera, por los factores vitamina K dependientes ya que estarían alterados, puede haber un tiempo, un alargamiento del tiempo de protrombina. En la radiografía de tórax, ¿qué podemos ver? Si ahí nos imaginamos, ¿no? Un absceso en el hígado, pues que en la radiografía de tórax haya un elevamiento del hemidiafragma derecho. También puede esto estar acompañado por contigüidad de una atelectasia o desame pleural en el lado derecho.
En la radiografía de abdomen, una hepatomegalia, ¿no? por ese absceso que ocupa parénquima y puede aumentar el volumen de esta glándula, ¿no? Una hepatomegalia. Y generalmente gas extraluminal en hipocondrio derecho o gas en vena porta. Este gas estaría relacionado por ese espacio que se está formando, ¿no? Que poco a poco se llena de líquido purulento, ¿no? Ese gas extraluminal y en vena porta vendría del absceso. Y de cualquier manera, ¿no? Viendo lo que es el laboratorio, radiografía de tórax abdomen, vale destacar que la ecografía vendría a ser la primera prueba que generalmente se pide a estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de imágenes vamos a encontrar? Pues hay que relacionarlo, que en primer lugar el absceso se va a ir formando, es decir, va a estar como tipo flemón al principio, es decir, en una etapa presupurativa, y luego va a haber tardíamente donde ya el absceso va a adquirir esa cápsula que los rodea, ¿no? Es decir, va a estar en una etapa de colección purulenta. Entonces, imaginándonos esto, vamos a decir que ecográficamente en el estado presupurativo se va a poder encontrar zonas heterogéneas, es decir, algunas van a ser hiperecogénicas, otras hipoecogénicas, generalmente mal definidas, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Algunas zonas hipoecogénicas, por ejemplo, y algunas hiperecogénicas. Bueno, y en la fase de colección, ¿qué es lo que se va a encontrar en la ecografía? Una zona central hipoecogénica, ¿no? Rodeados ya de una envoltura periférica hiperecogénica, que vendría a ser la cápsula del absceso. Y como tiene líquido purulento, pues va a haber un refuerzo posterior, ¿no? Que generalmente se da ecográficamente en todo lo que contiene líquido, ¿no? Y tenemos aquí, vemos el centro hipoecogénico rodeado de la cápsula que es más hiperecogénica, que da su refuerzo posterior, ¿no? Y bueno, a veces puede aparecer incluso ya como una masa sólida, ¿no? Heterogénea o homogénea, ¿no? Pero ya esto en algunos casos. Entonces recordemos que a la ecografía esa parte si está en estadio presupurativo o ya está como colección de un absceso. Bueno, ¿y qué pasa si lo que veo son microburbujas, ¿no? Microburbujas a la ecografía aparecerían como zonas hiperecogénicas con sombra posterior, pues ya pensaríamos en una infección por anaerobios. Bueno, y vamos a mencionar un poco cómo se ven los abscesos micóticos, ¿ya? Generalmente son múltiples, de igual manera unos 2 centímetros de diámetro, ¿no? Y pues bueno, a estos abscesos micóticos aparecen como una zona hiperecogénica, y el centro aún es todavía más hiperecogénico, lo que se llama los abscesos micóticos en ojo de buey o en escarapela, ¿no? Entonces, si nos imaginamos, son abscesos ya hiperecogénicos y el centro aún más hiperecogénico, ¿no? Como una escarapela o como un ojo de buey, los abscesos micóticos. Bueno, la tomografía, similar, un estado presupurativo y otro un estado de colección. Vemos en el estado presupurativo, ¿qué es lo que vamos a ver? Lesiones hipodensas, heterogéneas, generalmente que no realzan al contraste, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta? Bueno, vamos a ver antes el estadio de colección. De igual manera van a ser lesiones hipodensas, pero que ya van a estar rodeados por una envoltura un poco más gruesa que sí realza con contraste, que es lo que tenemos en la imagen, ¿no? Figuras hipodensas, pero vemos que ya en la parte periférica, ¿no? Ya hay una fina cápsula que los rodea, y esta cápsula, si ponemos contraste a la tomografía, es la que va a captar y va a realzar la imagen. Y bueno, si hay contraste, de igual manera se va a ver una zona hiperdensa en fase arterial, ¿no? Esto más o menos para explicarles, es decir, si nosotros colocamos un contraste y utilizamos una TAC contrastada, ¿no? El contraste de igual manera va a llegar al tejido por las arterias, ¿no? Por vía arterial. Y por vía venosa
Al igual manera como se recoge la sangre, el contraste también va a ser recogido. Por lo tanto, en fase arterial llega sangre y llega contraste. Va a ser captado, va a dar esa imagen contrastada en fase arterial, ¿no? Pero se va a recoger la sangre, entonces va a haber una fase venosa sin contraste, ¿no? A eso se refiere zonas hiperdensas en fase arterial, ¿no? Que de cualquier manera va a ser igual la cápsula la que se va a contrastar en fase arterial. Y lo mismo que decíamos, si hay burbujas de gas o niveles hidroaéreos, tenemos que pensar en una infección por anaerobios. Bueno, ya la resonancia magnética, podemos ver lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, ¿no? Y si usamos contraste, un reforzamiento periférico hiperintenso. Bueno, esto de T1 y T2 es más que todo jugar con esas ondas electromagnéticas que utiliza la resonancia magnética, ¿no? Y el contraste que en algunos momentos lo utiliza, ¿no? Pero creo yo que saber las características de la ecografía y la tomografía son en este momento más importantes. Y el tratamiento, si estamos hablando de un absceso formado por varias bacterias, ¿no? Pues el tratamiento se basa especialmente en el uso de antibióticos por vía intravenosa, ¿no? Generalmente se utiliza un beta-lactámico para cubrir gram positivos, aminoglucósidos para cubrir gram negativos y el metronidazol para cubrir anaerobios, ¿no? Recordemos que el origen es polimicrobiano. ¿Por cuánto tiempo? Mejor unas 2 semanas, 14 días, ¿no? De este tratamiento antibiótico. Es más, después de esos 14 días intravenosos, pues pasamos a lo que es la vía oral por unas 2 semanas más, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tratamiento antibiótico que se maneja. Y esto tiene que ir acompañado generalmente para una buena respuesta. Si estamos hablando de un absceso, pues hay que drenarlo, ¿no? Pues se puede utilizar agujas o catéteres para este drenaje. Es decir, antibióticos y su drenaje. Y tratamiento de la obstrucción de las vías biliares que pueden estar comprometidas, ¿no? Entonces, su antibiótico terapia, primero endovenosa, luego vía oral, acompañado de su drenaje. Generalmente con esto hay una buena respuesta de estos abscesos piógenos o bacterianos. Bueno, ¿qué es lo que pasa si la TAG y la resonancia no nos dan un diagnóstico todavía muy orientativo, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es una punción aspirativa que puede estar guiada, ¿no? Ya sea por TAG, ¿no? O por ecografía, ¿no? Pero esta punción aspirativa con una biopsia de la cápsula sí es muy importante para llegar a un diagnóstico más específico, más certero, y al mismo tiempo también sirve para tratar, ¿no? Porque se puede aspirar el contenido. Luego tenemos lo que es el drenaje percutáneo con catéter, o sea, entramos por vía cutánea, y generalmente se utiliza para abscesos mayores de 4 centímetros. De igual manera, hay que saber que se puede hacer una debridación quirúrgica de estos abscesos en caso de que los drenajes percutáneos hayan fallado o haya una rotura de este absceso, o haya una fuente intraabdominal que esté causando este absceso. Bueno, y el pronóstico, ¿cuál sería? Hay una mortalidad entre 6 a 20% y hay más riesgo de mortalidad en casos de una escala de Apache pronóstica y de gravedad mayor a 15 puntos. El paciente sea resistente a los antibióticos, hay abscesos formadores de gas, la infección por anaerobios cause más riesgo y un nitrógeno ureico sérico mayor a 7.8, ¿no? Una afección renal, ¿no? Entonces, todos estos casos aumentarían el riesgo de mortalidad. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el absceso amebiano, ¿no? Etiología. ¿Cuál va a ser la etiología? Pues se considera que el absceso amebiano en sí va a ser la complicación más frecuente de la infección por entomeba histolítica, ¿no? Y va a ser más prevalente en lugares que sean endémicos para amebiasis, ¿no? Como nuestro territorio. Bueno, ¿cómo se hace un poco la fisiopatología?
Esto empieza con la ingesta, ¿no? Ya sea de un alimento o agua contaminada, es decir, por vía oral empieza todo esto. Los quistes de la ameba van a entrar por vía oral, van a llegar a lo que es la luz intestinal y ahí van a empezar a madurar estos quistes, y un quiste maduro va a liberar los trofozoitos a nivel del epitelio intestinal. Esto va a llegar a lo que es la vena porta, y por vena porta llegamos especialmente al lóbulo derecho del hígado. Entonces, más o menos, ese vendría a ser el camino que recorre estos quistes y trofozoitos de la entomeba histolítica, ¿no? Vale decir también que si esto sucede por vía sistémica, por vía arterial, pues los abscesos amebianos se pueden dar a nivel de cerebro o a nivel pulmonar, ¿no? Pero como ahora queremos llegar a la parte hepática, pues nos basamos en lo que es la vena porta, ¿no? Y todo lo relacionado con esta circulación. Bueno, entonces ya hemos llegado al parénquima hepático. Los trofozoitos ya están dentro de este parénquima hepático. Estos van a ir afectando lo que son los sinusoides portales, van a ir destruyendo esas paredes vasculares, se van a ocluir pequeños vasos, va a haber un proceso de licuefacción y necrosis, y después de esto viene algo importante, que es esa hemorragia intraparenquimatosa, lo cual va a causar que estos abscesos amebianos tengan el interior un contenido especialmente de coloración de chocolate. Por eso se los llaman los abscesos achocolatados propios de esta ameba. Y vemos en la imagen, ¿no?, una pieza, ¿no?, de parénquima hepático, y vemos el contenido de estos abscesos, que realmente parece chocolate, ¿no? Y esto sucede por licuefacción, necrosis y hemorragia intraparenquimatosa. Bueno, el cuadro clínico generalmente es 10 veces más frecuente en varones entre 50 a 60 años de edad, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para un absceso amebiano? Los viajes recientes, especialmente a zonas endémicas para entomeba histolítica, pacientes inmunosuprimidos, el uso crónico de esteroides, ¿no?, que de igual manera produce una inmunidad disminuida celular principalmente. Bueno, vamos a ver generalmente que estos abscesos amebianos, la gran mayoría son únicos, ¿no? Y esto nos puede servir a diferencia del anterior de los piógenos, ¿no?, que la mayoría eran múltiples. Pueden ser múltiples, pero la gran mayoría son únicos en lo que es el absceso amebiano. Hay una fiebre vespertina elevada entre 38 a 40 grados centígrados. Va a haber de igual manera dolor en hipocondrio derecho, afección del estado general, disminución de peso, hepatomegalia, es decir, una clínica solapada, ¿no? Y si el absceso se rompe hacia cavidad peritoneal, lo que va a causar es una peritonitis. Bueno, para llegar al diagnóstico, pues vemos qué es lo que podemos encontrar en el laboratorio: una leucocitosis, una anemia moderada, un aumento de la fosfatasa alcalina, de igual manera las transaminasas, pero vale destacar que la bilirrubina en los abscesos amebianos no se encuentra elevada, va a ser una bilirrubina normal. Bueno, un poco cómo nos ayudamos con las serologías, por medio de lo que es pruebas de hemaglutinación, pruebas de ELISA, que generalmente buscan anticuerpos contra esta entomeba histolítica, ¿no? Esto, si salen positivos, especialmente el ELISA, más la clínica acompañante del paciente, ya serían diagnósticos, ¿no? Entonces, especialmente la técnica más usada es el ELISA, ¿no?, esa prueba de inmunoensayo, ¿no?, que busca más que todo las enzimas. Bueno, vale destacar que en zonas endémicas los resultados o niveles de esta prueba ELISA son positivos y pueden estar elevados
por muchos años después de la infección, hasta 10 años después de la infección. En la radiografía de tórax, ¿qué es lo que encontrarían? Pues lo mismo que en un absceso piógeno, un aumento de la elevación, una elevación del hemidiafragma derecho, atelectasias, desmanes pleurales derechos acompañantes. En la radiografía de abdomen, pues una hepatomegalia visible, gas extraluminal, ¿no?, en hipocondrio derecho y en vena porta, ¿no?, generalmente. Bueno, y en la ecografía, que de igual manera va a ser el primer estudio imagenológico que se va a hacer, ¿no?, como vemos en la imagen, va a ser una lesión bien delimitada, ¿no?, una lesión bien delimitada, puede ser redondeada u ovalada, como estamos viendo, es hipoecogénica y a veces puede contactar con lo que es la cápsula de Gleason hepática. Puede llegar desde 2 hasta 21 centímetros de diámetro, ¿no? Y vemos que generalmente es única, ¿no?, en la mayoría de los casos, ¿no? Eso ya nos sirve para diferenciarlo con un absceso piógeno. Y en la TAG contrastada, pues de igual manera, se prefiere utilizar esta TAG contrastada porque en etapas tempranas pues nos va a dar casi lo mismo que en una ecografía, ¿no? Pero mejor en casos de rotura usamos TAC, en casos de abscesos pequeños preferimos lo que es la TAC. Como ustedes están viendo, es una lesión redondeada, bien definida, ¿no? La pared puede contrastarse y la zona periférica esta puede estar edematosa. Algunas veces puede tener septos o contenido hemorrágico, pero de igual manera lo que estamos viendo es una imagen única, ¿no?, en lóbulo hepático derecho que está bien delimitada o un margen edematoso. Bueno, y la resonancia magnética, más que todo, nos sirve para descartar que no sea una neoplasia, ¿no? Y pues bueno, pueden ser hipointensas en T1, hiperintensas en T2, anillos incompletos, edema perilesional en T2, ¿no? Pero prefiero quedarme con lo que es la parte ecográfica y la parte tomográfica, que son más susceptibles a ser preguntadas. Bueno, el tratamiento, si estamos hablando que la entoameba histolítica es la causante, el tratamiento será en base a metronidazol, ¿no?, por vía oral durante unos 10 días aproximadamente. Y ya la respuesta a este tratamiento ya se tiene que observar en el tercer día. Posteriormente a esto se dará un amebicida intraluminal, es decir, una acción más local a nivel intestinal para destruir todo lo que es este parásito, ¿no? Y se puede utilizar paramomicina y iodoquinol, es decir, atacamos con todo a esta entomeba histolítica, ¿no? Primero con metronidazol y luego con amebicidas intraluminales. En pacientes que son resistentes al metronidazol podemos usar nitazoxanida y tinidazol. En caso de rotura del absceso que se dirija a pleura, pericardio o peritoneo, podemos hacer aspiración por una sonda endopleural o con aguja. Cuando hacemos drenajes percutáneos, un drenaje percutáneo a nivel hepático en abscesos mayores de 10 centímetros, ¿no? Nos imaginamos que tengan ya cierto volumen. Abscesos en lóbulo izquierdo, de igual manera. Cuando no responde al tratamiento con metronidazol y cuando es difícil establecer una causa, pues preferimos un drenaje percutáneo. Y la cirugía generalmente se utiliza en casos de cuando un absceso amebiano azoto hacia cavidad peritoneal y está dando una peritonitis o una fístula crónica. En esos casos nos vamos a una cirugía mayor. Bueno, y la mortalidad de un absceso hepático amebiano estaría aumentado en casos de una bilirrubina mayor a 3.5, en casos ya de encefalopatía, cuando el absceso contiene más de 500 ml, la albúmina está muy baja, menor a 2, y en abscesos múltiples también hay más riesgo de mortalidad.
Y bueno, si después de hacer un buen tratamiento, ¿no?, con este metronidazol, amebicidas intraluminales, tal vez si percutáneamente hemos sacado el contenido del absceso que va a ser achocolatado y lo hacemos un seguimiento radiológico, totalmente va a desaparecer el absceso amebiano controlándolo radiológicamente en unos 9 meses, ¿no?, después de haber hecho un tratamiento completo. Y pues bueno, la muerte de los pacientes generalmente está asociado a rotura de este absceso hacia peritoneo, es decir, peritonitis, y rotura del absceso hacia pericardio, ¿no?, una pericarditis hasta taponamiento. Bueno, y tenemos ahora un cuadro que nos permite diferenciar entre abscesos piógenos y abscesos amebianos. Vemos, por ejemplo, en este lado tenemos la parte de los abscesos piógenos y en esta del absceso amebiano. Bueno, los abscesos, vamos a ir comparando los dos. La edad, ¿no? Los abscesos piógenos suceden en personas mayores a 60 años. Esto por la inmunodepresión fisiológica que existe, ¿no? En los amebianos en personas adultas. Entre varones y mujeres, como estamos viendo, son más frecuentes en varones ambos, pero vale destacar que el amebiano es 10 veces más frecuente, ¿no?, en el varón. Entre si son solitarios o múltiples, ambos pueden ser múltiples o solitarios, pero vean cómo el amebiano es generalmente en mayor frecuencia más solitario que el piógeno. Localización, ambos en lóbulo derecho es lo más frecuente. El antecedente de haber viajado a una zona endémica, ¿no?, especialmente en el absceso amebiano. El estado de diabetes es más frecuente en el piógeno, pues recordemos que los pacientes diabéticos son considerados inmunodeprimidos, por lo tanto más susceptibles a infecciones bacterianas, ¿no? El uso de alcohol en ambos. La ictericia es más frecuente en el absceso piógeno. La bilirrubina elevada, no es muy frecuente esto en la parte de los abscesos amebianos, sí en el piógeno. Fosfatasa alcalina elevada en ambos. Hemocultivo positivo en el absceso piógeno y por lo tanto la serología para entomeba histolítica positiva en el absceso amebiano, ¿no? Son con los datos que nos pueden guiar para diferenciar, ¿no? Tenemos aquí un cuadro que vemos que estamos sospechando de un absceso hepático. No sabemos aún si es piógeno o amebiano, pues veremos sus laboratorios, la función hepática, una radiografía de tórax, ¿no?, para buscar signos indirectos y una ecografía hepática, ¿no? Tenemos la sospecha ya imagenológica que apoya a nuestra sospecha clínica, pues es importante sacar una prueba de ELISA, ¿no?, especialmente para descartar una entomeba histolítica. Si va a salir positiva, pues va a ser evidentemente un absceso amebiano y iniciamos tratamiento con metronidazol. Si va a ser negativa, pues buscamos por mediante la punción otras etiologías bacterianas, hongos, etcétera, ¿no? Y el tratamiento va a ser más específico. Entonces vean cómo la prueba de ELISA para entomeba histolítica es importante. Bueno, y este vendría a haber sido el resumen para este tema. Espero les sirva para su estudio.